Ver, este tema realmente es conocido por muchos de los analistas internacionales, entre ellos uno de los grandes profesionales como lo es el señor George Chaya, analista internacional, columnista de Infobae en Iberoamérica, así que le damos la bienvenida a él. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por el llamado, un Gracias saludo a para tu vos. audiencia. Bueno, a ver, George, realmente estamos en un momento de alta tensión justamente en este viernes, donde realmente hay un montón de cosas irresueltas y que han quedado en el tintero en este tremendo conflicto que estamos viviendo de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Sí, sin duda, estamos ante el mayor, te diría yo, conflicto bélico europeo en casi 80 años, ¿no? Esto es así desde los tiempos del avance de las fuerzas alemanas, del nacionalsocialismo alemán. Desde el 39 no hemos visto una operación militar de esta envergadura, de esta naturaleza y por supuesto de esta crueldad, ¿no? Porque ha sido de alguna manera, más allá de que la comunidad internacional, los organismos de inteligencia occidentales disponían de la información, te diría 3 meses antes, mucho Sí. antes de los Juegos de Invierno, Juegos Olímpicos de Invierno en China, que básicamente la reunión entre Putin y Xi Jinping en ese momento no fue publicitada en los medios Claro. en el real contexto. Y el contexto Exacto. real fue un pedido chino de decir, bueno, hagan esto después de los Juegos. Y esto fue así. Los organismos de inteligencia habían avisado. La Unión Europea Como que el sabía de esto. presidente el presidente de China, Xi Jinping, lo frenó para que dilate un poco el ataque ruso a Ucrania, ¿no? Se ve que eso es lo que tampoco se difundió adecuadamente. Eso se habló de una manera muy reservada, en un circuito muy chico, ¿no? Mira, a Putin no lo frena nadie, pero claro, Xi Jinping Lo condicionó, es tal vez, un poquito, ¿no? su único aliado poderoso. Él tiene otro aliado regional, pero que maneja como una marioneta, que es Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Claro. Pero el chino, el gobierno chino de Xi Jinping, es su socio poderoso. De hecho, es quien lo está de alguna manera ayudando. Respaldando, frente ¿no? a lo que, Sí. sí, desde el punto de vista económico y financiero, él va a jugar un rol muy importante en el marco de estas sanciones más duras, más profundas, que tienden a estrangular la economía rusa, ¿no? Claro. Xi Jinping es, evidentemente, más allá de los votos que hemos visto en las últimas 24, 36 horas. Un hombre clave en esta Unidas, situación, ¿no? En este conflicto realmente. Algunos dicen, George, el ala del Cóndor está abierto acompañando el proceso justamente que está implementando Putin. Anoche lo charlé justamente con un analista internacional que está en Rusia, que no puedo revelar, por supuesto, su nombre para preservar su integridad, pero me decía, mira, Pedro, acá hay el cóndor que hay en Rusia es el siguiente: las dos salas, de un lado tenés Bielorrusia y tenés a China. Hay que ver cómo se planta Europa y los Estados Unidos como para ingresar en un diálogo con China para ver si lo puede contener a Putin, que está, dicen ellos y los hombres cercanos al mandatario ruso, bastante enojado con esta situación. No quieren, evidentemente, que es uno de los fundamentales temas por la cual se va a esta invasión, de que estén del otro lado de la frontera la OTAN y los Estados Unidos con sus aliados. Esto le jugó una mala pasada, tal vez en el principio del diálogo que había establecido con Alemania, y que rompe todo este esquema comercial con la cuestión del gas, y esto que es muy perjudicial también para la economía europea. Pero ¿cómo está plantado un hombre que realmente dicen algunos que no está en sus cabales o que está muy nervioso? Mira, Putin no está nervioso, nunca ha estado nervioso. Yo no tengo un dossier como de su salud mental como para poder analizarlo. Por tanto, en eso podemos conjeturar. Pero son versiones tal vez que se tiran para distorsionar la realidad de lo que acontece, tal vez. Bueno, a veces, mira, los que hemos cubierto algún conflicto bélico sobre el terreno sabemos cómo funcionan estas cosas, estando allí, in situ.
Yo he cubierto Irak, he estado en las primaveras árabes, la caída de Mubarak y demás, y a veces se puede accesar alguna información diferente estando sobre el terreno, pero en realidad ni siquiera de ese modo sabemos los entretelones, mucho menos estando de este lado del Atlántico o a la distancia. Vos sabés cómo funcionan las guerras, ¿no? Es un término poco académico, pero te lo digo en términos periodísticos. Sí. La verdad es el primer objetivo a eliminar. En consecuencia, lo que vemos es mucho fake que está circulando y muchas versiones que hacen a la guerra que está desarrollando Putin ahora, a mi juicio, y que tiene que ver con una guerra de nervios y con una guerra psicológica sobre el pueblo ucraniano y, por supuesto, esa guerra psicológica y de nervios, no cabe duda que es transmisiva a las potencias y a las fuerzas de la comunidad internacional, a la OTAN, a la ONU y a Europa Occidental. Esto tal vez lo puede favorecer a él de evitar justamente una mayor catástrofe de pérdidas humanas, este éxodo tremendo que logra justamente con esta comunicación rara, evidentemente que tiene un contexto para tratar de suavizar la grave situación que se está dando en estos momentos. Mira, yo te diría que es difícil mensurar eso en la medida que las acciones militares no están demostrando ese escenario. Ese escenario no está sucediendo en la medida de que, por ejemplo, tenemos la novedad de lo que vos muy bien mencionaste recién, que uno de los blancos de los sistemas balísticos rusos fue la central nuclear que golpearon ayer, y esto es muy grave, esto sí es muy grave, extremadamente grave, te diría yo, para la seguridad europea. No obstante, no va a cambiar la ecuación. La respuesta de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de Washington, de Bruselas, de la OTAN, hasta aquí está siendo en el marco de la legalidad. ¿Y cuál es el apoyo más allá del marco del derecho internacional, de los repudios, de estas resoluciones de ayer de la Asamblea General de Naciones Unidas, que no es vinculante en última instancia, no obliga, como lo mismo con el Consejo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado, y que han tenido las abstenciones de China? Esto es un mensaje sí fuerte, importante, según lo que comentabas recién, porque se puede estar delineando un nuevo escenario sociocomercial si la administración Biden despierta y comprende que tiene que ser socio de China, que no podemos como Occidente pelear con todo el mundo. Y esto es lo que se ha llevado por delante todo en el sentido de una diplomacia moderna, madura y seria, esta administración demócrata en Washington. ¿Crees vos que hubiese sido distinto estando Donald Trump en el poder o hubiese sido más compleja la situación? Mira, yo creo que cualquier análisis que un profesional realiza debe estar preñado de honestidad intelectual. En mi caso, yo me presento siempre humildemente y con mi trayectoria, que es larga, es vasta, y no oculto mis posiciones. Diferente es el periodismo militante. Esto es otra historia y infortunadamente en Argentina lo padecemos mucho. Yo creo que sí, no me cabe duda. No me identifico en todas las políticas que ha llevado adelante el Partido Republicano en su tiempo, pero sí creo, hablando de sus políticas exteriores, no hablo de la política hacia el interior de Estados Unidos, que también en este caso está defeccionando. Fíjate que han tenido una inflación este año que es descomunal para su costumbre y su forma de vida. La industria ha caído mucho con este tiempo de Biden tan corto. No me cabe duda de que Donald Trump sí manejó diferente las cosas. Lo demás te dirán algunos que tienen su corazoncito más republicano, te dirán, bueno, pero no hubo guerras. Claramente, sí, es verdad, no hubo conflictos más allá de su intervención en Siria, parcial, allí en el Triángulo de Hasaka al norte, apoyando a los kurdos, pero con Trump, más allá de alguna operación militar, que supo ejercer tal vez una mayor diplomacia encubierta para tratar de suavizar algunos hechos conflictivos y tratar de ponerle freno en su momento Trump, situación que tal vez no la pudo prever Biden.
Verás, Donald Trump es criticable desde cualquier punto de vista en materia de su personalidad. Es un hombre con una alta autoestima, temperamento muy una especial, forma claro. de comunicarse, claro. Sí. Una forma de comunicarse que parece soberbia. Es un gran empresario y exitoso empresario, y ha manejado las relaciones internacionales del Salón Oval como un empresario, y ha negociado todo hasta el último momento. Esto le sirvió, y fíjate que, bueno, hay un ejemplo palmario, hay algo que es irrefutable. Los acuerdos Abraham parecían imposibles de realizarse, y bueno, él los llevó adelante, se logró establecer paz fría todavía, pero varios acuerdos con los países árabes sunitas del Golfo. La gestión Trump en política internacional no cabe duda que fue buena, absolutamente buena. Sí, algunos la consideran brillante. Los demócratas tienen esta... Pero que algunos la consideran brillante, ¿viste? O sea, algunos amigos o analistas internacionales consideran de que fue muy efectiva para los Estados Unidos. ¿Vos me querías agregar? Sí, no sé si brillante, pero sí que fue excelente, que fue muy buena, que mantuvo... Vos sabés que los Estados Unidos tienen un historial y una modalidad idiosincrásica que incluye que todas las guerras se libran lejos de casa, nunca dentro de los Estados Unidos. Claro. Pero esto ha sido una constante en las administraciones demócratas. Hay que nada más, se pueden enumerar varias, ¿no? Pero si hablamos de la actual, la de Biden, ha sido un elefante dentro de un bazar. Clinton, la ex Yugoslavia, bueno, hay mucho por hablar, no es el punto hoy. Ha sido una constante dentro de las administraciones demócratas ese tipo de errores, cumplimentando esa doctrina que te decía de llevar la guerra lejos de casa, nunca adentro. Pakistán fue otro claro, gran desastre de Biden, la forma y la manera. Y hoy no hay que esperar mucho de Biden, sinceramente. Putin, ¿sabes lo que hay que lamentar aquí, Pedro? Hemos perdido un gran estadista, porque hay que analizar las cosas con una objetividad. A ver. Putin, con Trump, con Merkel y con una serie de líderes que ya no están, pero fundamentalmente esos dos líderes que te menciono, se comportó muy bien dentro de la comunidad internacional. Claro. Claramente, supo balancear la situación problemática que había, inclusive cuando viene el problema europeo y el retiro justamente de Gran Bretaña, que de alguna manera se creía que iba a complicar la situación. Sin embargo, él puso paño frío como para suavizar en su momento la situación, ¿no? Completamente, te estás refiriendo al Brexit. Exactamente. Sí, completamente. Ahora, si hoy hubiésemos tenido mandatarios de esa envergadura en el resto de los países, porque vos fíjate que él tuvo un diálogo con Macron y no pudo avanzar. Distinto hubiese sido con Merkel si hubiese intervenido en esta negociación. No tengas dudas. A mi juicio, no tengas dudas. En mi opinión, la ida reciente de Merkel y la llegada de John Schulz ha dejado a Alemania en una situación compleja, ¿no? De cierta, claro, no te voy a decir de debilidad, pero sí de, bueno, el hombre tiene que tomar medidas en un momento en el que sabían, de nuevo, te vuelvo a insistir con esto, porque la información de inteligencia indicaba que esto iba a ocurrir ya mucho antes, casi 60 días antes. Claro, se venía hablando, pero muchos decían que no, que es imposible, no se puede dar una situación así, pero cuando se notó el tema del avance del conflicto comercial con la cuestión de la provisión del gas, se sabía que eso por algún lado iba a explotar, ¿no? A eso iba, exactamente. Cuando te nombraba Schulz, a eso iba. Claro. Este nuevo canciller alemán se manejó con mucha, te diría, cautela. Eran sus primeros días, y por otra parte no quería perder la energía para el pueblo alemán y con respecto al gasoducto. Claro. Tal vez se durmió un poquito, ¿no? Se habré como dormido, habré quedado esperanzado con lo que dejó Merkel, pensando que eso iba a continuar, y era necesario mantener una continuidad del diálogo con Putin, que no lo hizo, ¿no?
Algunos comentan eso, no sé. Bueno, si esto es así, claramente, pero además vos fíjate que él necesitaba un tiempo de adaptación en materia de relaciones internacionales, en el diálogo con el liderazgo. Encontró un conflicto, no estoy justificándolo, pero pero era un hombre que al llegar se encontró con una situación compleja y la verdad que no sé si no tuvo el tiempo, sí, creo que sí, que no tuvo el tiempo, siendo justos con él tenemos que decir esto, pero además las decisiones que tomó en su corto tiempo de haber llegado al poder no coadyuvaron ni fueron determinantes para resoluciones o para resolver crisis. Por el contrario, él decidió, después de una reunión y una cumbre con Biden en Washington hace 18, 19 días, cerrar el gasoducto. Y bueno, Putin tiene que alimentar a millones de rusos, tiene que vender, y eso fue un golpe definitorio y decisivo. Por otra parte, no se había hecho. En ese aspecto hay que recordar, y también es justo decirlo, en favor de Biden. Biden empujó, hizo hasta cierto lobby con los republicanos en el Congreso el año pasado para que se aprueben medidas que liberen cuestiones que tenían que ver con el gasoducto, para que Europa no se quede sin energía y los europeos no pasaran frío, lo cual cayó bien en Moscú. Por eso te decía yo, a ver, hay muchas cosas para criticarle a Putin en su conducción y manejo político y en su idea de traer y reverdecer la madre Rusia y la Rusia zarista. Pero que en el final no había como ciertas malas intenciones, como dicen algunos, George, ¿no? Tal vez, porque viste que el enfoque está con el dedo acusatorio, pero también evidentemente el mandatario ruso trata de defender sus intereses, evidentemente, y se siente de alguna medida como agredido indirectamente por la actitud que tiene la OTAN con el respaldo de los Estados Unidos. Mira, hay dos cosas. En principio tenemos que decir que este conflicto, el disparador primario, esencial y fundamental tiene que ver con la economía. Pero claramente, dentro de las justificaciones que esgrime Putin, y en lo que ha dicho en los días previos al 24 de febrero, que fue el inicio de las operaciones militares sobre Ucrania, lo que ha expuesto él, bueno, pareciera tener asidero. Él dice, nosotros no colocamos sistemas misilísticos, ojivas, cerca de Estados Unidos. Nosotros no queremos que nuestras fronteras estén amenazadas. Es un poco el regreso a los acuerdos de Minsk, lo recordarás. Y él considera que Minsk no se cumplió. No se cumplió. Pero bueno, todo esto inicia en 2014, no es nuevo. Esto inicia con la invasión a Crimea, esto inicia con las revueltas, con la caída de un presidente ucraniano prorruso, su asilo en Moscú, y la llegada al poder previo otra presidencia de este nuevo presidente Zelensky, que ha mostrado cierta fortaleza y ha mostrado claramente un sentimiento más allá de sus discursos que es antirruso, pero que tiene que ver también con la libertad, con la capacidad de decisión soberana de las políticas ucranianas, ¿no es cierto? Y que tiene en ese aspecto es razonable lo que expone. No puede Putin erigirse en la comunidad internacional como el señor de la guerra, quien dispone cuando hay paz y cuando hay guerra. Esto está mal. El problema es la respuesta. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Esto está consumado. La gran cuestión pasa por ahí. Hoy, en este preciso momento, está ahí, ¿no? Justamente. El foco donde mayor atención ha concentrado es ver cómo van a actuar justamente el resto de las potencias y qué actitud va a tomar Putin en las próximas horas. La situación es grave, esto es cierto, por una de las pocas veces que puedo estar de acuerdo, en mi opinión, con el presidente Macron, que ayer hizo unas declaraciones duras, bueno, no duras, realistas y pragmáticas, y mencionó la gravedad de la situación. Es grave porque el tiempo no se puede volver atrás, y estos 9 días o 8 días de conflicto militar, armado, donde bombas, misiles están cayendo sobre ciudades, civiles ucranianos, centrales nucleares, varias ciudades. Peligrosísimo y deteriora cada hora que pasa justamente a la población civil también, ¿no? Generando una mayor Desde luego, incertidumbre. Por eso te hablo de que el tiempo ya no se puede volver atrás. Lo que ha ocurrido
ya ocurrió. En consecuencia habrá que ver y darle la posibilidad a Putin de retroceder en sus decisiones futuras, que seguramente las tiene. Había un marco político adecuado. El Kremlin no se mueve sin consideraciones, y las consideraciones eran tan amplias de las implicancias que esta acción iba a tener, que abarca todo. Putin ya sabía que iba a ser sancionado, estrangulado, asfixiado económicamente, ya sabía de su desplome, de su economía, de sus acciones, del Banco Central Ruso, del rublo. Que iban a ir por eso, o sea, lo tenía claro. Por eso él tal vez previó este diálogo con Xi Jinping como para que de alguna manera pueda respaldarlo y hacer un poco más consistente su reclamo, ¿no? O sea, es lo que también... Va a ser muy importante. Va a ser muy importante el rol que juegue Xi Jinping, que juegue China en el diálogo y la aproximación con la Unión Europea y con Washington, te diría, para bajar los decibeles a esta crisis, ya que ya trepó de crisis para ser conflicto militar abierto, y yo creo que sí, que China puede en este momento jugar un papel relevante en el acercamiento y en de algún modo morigerar los planes de Putin a futuro. Esto es lo que hay que pensar ahora. Hay que focalizarse en cómo se resuelve lo que viene, y hay cosas por hacer. Hay dos negociaciones, dentro de esto que vos planteás, se sabe que hay dos negociaciones muy reservadas, bastante estrictas en lo que es el diálogo con el Vaticano, Israel, que han tenido diplomáticos justamente de ambos países, en este caso, de ambas representaciones diplomáticas, diálogo directo con Putin. ¿Crees que eso suavizó un poco la intención inicial de invadir con mayor fuerza, que hubiese sido un verdadero desastre si esto se hubiese concretado, si no hubiesen habido estas dos intervenciones entre el diálogo ese cuatripartito que se dio justamente entre el Vaticano, Israel, el eje chino con Rusia? Mira, todo es positivo en la medida que hay acercamiento y diálogo. La diplomacia nunca debe cesar. La diplomacia debe continuar activa más allá de que las armas sigan hablando, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, yo no lo descartaría. De todas maneras, Putin, cuando yo te decía anteriormente que lamentablemente hemos perdido una figura de liderazgo, porque sí hay que reconocer que la tuvo hasta estas últimas semanas el presidente ruso, máxime viendo y repasando su historial. No hay que olvidarse de dónde viene. Es un ex oficial del KGB, es una persona que ha visto la historia más cruenta de la Unión Soviética. ¿Conoce las estrategias aparte que se pueden implementar y qué es lo adecuado, qué puede ser beneficioso o contraproducente para cualquier accionar? Porque justamente es uno de los pocos hombres que prevé y que hace un trabajo previo de inteligencia. De acuerdo a lo que planteamos, es un hombre que se ha preparado para esto. Sabía lo que iba a hacer, pero ha sido creo su que vida, sí, claramente ha sido su vida, sí, por eso es sorprendente, y por eso te digo que lamentablemente hemos perdido una persona que fue un estadista en el marco de los países poderosos, de los países con poder de veto. No te olvides la intervención, el papel de Putin en Siria. Bueno, lo debilita, esto lo debilita, Israel, ¿no? ¿Cómo? No se entiende, me decís, la conducta de Israel. No, allí se entiende, claro, el acercamiento, porque vos fíjate que más, es decir, si analizamos un Putin apoyando, sosteniendo un régimen criminal y dictatorial como el de Bashar al-Assad en la guerra civil siria, y sus relaciones de todas maneras en paralelo con Israel, de nunca agredir al Estado judío, siempre hubo un buen diálogo bueno, la cercanía de Irán es otro elemento a considerar por parte de Rusia, ¿no? Yo creo que sí, puede ser bueno. El Vaticano no, francamente, no me genera una expectativa positiva, porque creo que adolece de firmeza en este momento. No tenemos a Juan Pablo II.
Claro, en Polonia va más no, por un lado no tenemos sentimental, ¿no? De respeto hacia lo que sería, digamos, la estructura eclesiástica, pero no, digamos, hacia un contexto de negociación económica o militar, que es lo que está en juego hoy por hoy, ¿no? No lo estoy discutiendo o no lo estoy poniendo en un plano de análisis ni político, ni filosófico, ni sociológico, mucho menos religioso. Lo reconozco como el jefe de la Grey Católica, pero como jefe de Estado, que es su otra función, el Papa actual ha defeccionado y mucho, no solamente en esto, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde su discurso en la Universidad Egipcia de Al-Azhar. O sea, hay cosas que han quitado fortaleza a lo que era un Vaticano fuerte, como te reitero, como te decía recién, como en la época de Juan Pablo II, como en la época había una trilogía importante. La Guerra Fría, a ver, no se la ganaron a Rusia, esta es la realidad. Rusia implosionó porque era un sistema inviable, perverso, una dictadura, un totalitarismo que no tenía rumbo. Ya venía con un cansancio, con un desgaste muy grande, ¿no? Ese desgaste se fue profundizando. Claro, y en ese momento nos encontrábamos con un liderazgo fuerte en varios órdenes. No te olvides que estaba Ronald Reagan, pero Ronald Reagan no le ganó solo la Guerra Fría a los rusos, a la ex Unión Soviética. Se la ganó Juan Pablo II, se la ganó... Hubo otros actores fundamentales para que esto se concrete de alguna manera, completamente, completamente. Se la ganó el sindicalista polaco Lech Walesa con su sindicato Solidaridad. Un hombre muy fuerte, ¿no? Lo que era el comunismo porque lo habían sufrido. Claro, ahí está. Otro liderazgo. Hoy tenemos un escenario bien distinto con una idea también muy clara por parte de Putin, que es, de alguna manera, volver, de nuevo lo que te decía anteriormente, pero mira, a Putin, el que lo analiza como comunista, está incursionando en un error grave grosero. Error, ¿no? Sí, claro. El que lo analiza es muy como curioso eso. También lo está incursionando en un groserísimo error. Putin no es ni comunista ni capitalista. Putin es un hombre formado en una estructura de Estado en la que se sintió muy cómodo en la era de la Unión Soviética como oficial del KGB, pero que nunca dejó de ser un amante de la Rusia zarista. Y ese neoimperialismo ruso es el que estamos viendo actualmente, el que está llevando adelante Putin. Tal vez es uno de los mandatarios más centrados. Algunos dicen que tal vez es uno de los mandatarios más centrados. Los grandes, digamos, analistas internacionales plantean eso. Y justamente esto que vos estás comentando es muy interesante, porque tal vez es un hombre de centro que evalúa y que olfatea el momento oportuno para girar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Tal vez es uno de los que más ha equilibrado la balanza dentro del Kremlin, ¿no? Mira, yo creo que después de el viejo Gorby, después de Gorbachev, y su glasnost y su descongelar y lo que le tocó, que fue lo peor, con la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, ha sido uno de los mandatarios más inteligentes para poder reencauzar los destinos de un país que realmente estaba detonado, implosionado, y tuvo muchos aciertos. También tuvo la suerte de que lo acompañó una dirigencia en la comunidad internacional que fue eficaz y efectiva. Más dialoguista, ¿no? Más dialoguista, que le dio mayor participación para integrarlos. Y esto es un mea culpa no un mea culpa, sino un análisis que Occidente debe hacer indefectiblemente. Faltó algo que los rusos no supieron, que Putin no pudo, y que Occidente no ayudó. ¿Qué faltó? Faltó encontrar un papel para Rusia, un nuevo papel. Rusia venía de la implosión de la Unión Soviética, de la derrota humillante en Afganistán, y no volvió a encontrar un papel en la comunidad internacional. Se trataba con Rusia, por supuesto, pero Rusia estaba como aparte, en un planeta diferente. Eso fue entonces, lo que detonó como para readaptar la situación. Occidente. No se le cedió un papel de importancia. No hablemos de lo que es el poder de veto, el Consejo de Seguridad, eso es otra historia. Que también es un error histórico y si querés lo vemos breve, pero no tendría que haber sido así, porque cuando la Unión Soviética implosiona, cae,
ni siquiera se llevó adelante una reunión para tratar el tema. Fueron transferidos los poderes directamente a la Federación Rusa, que era el sello del nuevo país, con lo cual fue un error del Consejo de Seguridad. Pero hoy no tenemos que castigar a Naciones Unidas ni criticar a la OTAN. Pero ¿por qué algunos, Jorge, esto es bueno lo que vos planteás, pero ¿por qué algunos dicen de que justamente los organismos internacionales están tan debilitados que no pueden ejercer presión o de alguna manera generar un esquema que concientice a Putin para que pueda medianamente reflexionar y poner paños fríos a la situación? O sea, los integrantes de estos organismos internacionales fallaron también en no mantener un diálogo adecuado y razonable con Rusia. Claramente, sí, así fue, como muy bien lo señalás. Ahora, esto se debe a otras cuestiones y no per se a una defección en tantos organismos internacionales. Esto se debe a que desde la caída de la Unión Soviética, la unipolaridad del mundo, de alguna manera, así como te señalo, que Rusia quedó sin un papel que jugar en la comunidad internacional, crecieron otras energías, otros poderes, y vimos cómo emergía, por ejemplo, el yihadismo radical militante, el islamismo, los grupos terroristas yihadistas. Hubo nuevos enemigos para Washington. Algunos dirán que generados por Washington, otros dirán que creados por Washington, y otros negarán estas posiciones. ¿Esto lo atemorizó tal vez de alguna manera al presidente ruso? O sea, Putin se sintió como que le estaban moviendo las aguas de alguna manera, este avance justamente de los otros movimientos, que lo desestabilizaban de alguna forma. No, de ninguna manera, no. Él ha sido muy claro, muy contundente y muy eficaz en el combate contra el terrorismo islamista. Fíjate lo que ocurrió en Breslam, con la escuela, con los grupos terroristas chechenos, con las viudas negras rusas, que pero colocaban bombas eso le puede haber generado algún poco de ruido a él y sentir temor en lo que podía pasar cercano a las fronteras justamente rusas, si esto avanzaba y tenía justamente alguna inactividad o falta de compromiso de la OTAN y de otros gobiernos europeos. Sin duda, el fenómeno del terrorismo yihadista puso en alerta a Putin, pero te diría que, a mi juicio, fue uno de los líderes que mejor supo tratarlo. Putin no negoció en absoluto, no dialogó y utilizó las herramientas del marco legal del Estado para llevar adelante un aspecto preventivo con sus organismos de inteligencia y seguridad. Y cuando fue necesario, reprimió como se debió llevar adelante ante acciones violentas de grupos que hicieron como forma de expresión a sus organizaciones, hicieron de la violencia una forma y él los reprimió. Putin no le ha temblado la mano con el tema del yihadismo radical. Cuando hay que tomar decisiones, él las toma, o firme en eso. Lo otro que decís, sí, tal vez es imposible negar eso, más allá de que muchos lo puedan tomar hoy desde el análisis, muchos colegas hablen de justificaciones, pero no, claramente que inquieta a la administración Putin y a toda Rusia y al Kremlin y a la Duma, claramente que inquieta una suerte de expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Esto sí, claramente, y no cabe duda que yo no podría mensurarte en términos de porcentuales, pero no es innegable que ha jugado un papel en la decisión de ir sobre Ucrania, claramente. Más allá de todo el conflicto que significa Ucrania, no vamos a desandar la historia ucraniana, pero si ponemos en una línea de tiempo y tomamos desde el año 2014, por hablar en tiempos presentes, el conflicto ucraniano ya tenía visos de ir hacia un sitio que no iba a ser positivo. ¿Vos te acordás de Crimea, como hablábamos antes? Ya empezaban los primeros ruidos. La Revolución Naranja, bueno, toda esa serie de cosas que fueron de alguna manera generando conflicto y agudizándolo y profundizándolo. Y Putin es sí una persona que, a ver, como le dije hace unos minutos, que hemos perdido
un líder importante en la comunidad internacional, Sí. porque ahora hay que volver sobre los pasos, hay que arreglar todo Claro. este ¿Cómo lo reflotás, desaguisado. no? ¿Cómo haces para estabilizarlo de alguna manera? Reposicionarlo, Claro, que no va a ser es muy fácil. difícil ahora. Ajá. Es muy difícil que él recupere su imagen de liderazgo. En consecuencia, las implicancias todavía están por verse, pero pueden ser varias. Hay un escenario muy abierto. Claro, hay que ver lo que va a decidir en las próximas horas, y eso es fundamental, ¿no? Si entra en eje el hombre de acuerdo a lo que le planteen sus colaboradores, o realmente se destapa y quiere ir más allá, ¿no? Haciendo, a ver, lo último, ¿no? Como para no robarte más tiempo y agradecerte, haciéndote un análisis, ¿cómo ves las próximas horas en este conflicto que no se sabe cómo puede terminar? ¿Qué pensás que puede sinceramente, acontecer? En principio nada por agradecer, un placer charlar contigo, te debía esta charla por cuestiones de comunicación que hablamos fuera del aire. Me disculpo con igual ya vamos a tener otras charlas, otros diálogos realmente con más tiempo, como te lo mereces, pero me gustaría por lo menos tener esta visión, esta evaluación tuya de cómo estás visualizando lo que puede pasar en las próximas horas, donde hay ya una necesidad de definir y donde, bueno, ahora se dieron un plazo vista hasta el día lunes. ¿Qué va a ser del padecimiento, el sufrimiento que va a tener la población civil este fin de semana? Son 2 o 3 días de espera, donde mientras tanto siguen cayendo las bombas, siguen muriendo gente innecesariamente. Ajá, ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, mira, lo que creo es que es muy difícil poder proyectar habida cuenta de la dirección de esta crisis, ya, como te decía antes, crisis ha escalado a conflicto militar. Es muy difícil porque vos fíjate que desde el punto de vista de las operaciones militares no se han detenido, por el contrario, sigue ese convoy famoso de 60 kilómetros de extensión, de carros blindados, de tanques, de transporte de tropas y demás, sigue marchando hacia Kiev. Yo tengo la sensación de que es muy firme la decisión y que va a ser muy difícil que vuelva atrás, salvo que la comunidad internacional, bueno, ofrezca a cambio algo que pueda seducir a Putin como para desistir. Pero a mí me da la sensación de que lo que busca es muy claro, que es destituir a este gobierno, colocar en su lugar un gobierno marioneta de Moscú, cambiar el orden allí, el orden político, y hacerse fuerte en la unidad territorial. Si miramos el mapa y la frontera, Ucrania, que pase a ser lo mismo que es hoy Bielorrusia para él. Un satélite que respalde justamente sus requerimientos y necesidades, exactamente. Otro más, sí señor. Bueno, Jorge, te agradezco realmente de corazón, gracias por esta gentileza. Y ¿cómo estás trabajando con tu libro, ¿no? ¿Cómo está el tema? A ver, contanos un poquito de eso. Perdón, no te oía. Estás trabajando con tu libro próximamente a salir, ¿no? ¿Cómo va ese temita? Sí, había uno que está atrasado hace 2 años. Bastante, bueno. Pero que tiene que ver con el mundo árabe. Y este último comencé. Por eso te decía en la charla coloquial anterior que hemos tenido, que realmente estoy un poco alejado de la presencia en los medios y he rechazado gentilmente muchas invitaciones a participar como lo hacía antes en canales y radios. Con vos tenía una deuda personal y por eso acepté charlar hoy contigo. Pero sí, estoy trabajando muchas horas con un libro, estoy con muchas clases en posgrados en distintas universidades, incluso he comenzado en una universidad en Paraguay con un posgrado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Así que trabajando mucho. El libro va a ir precisamente sobre estas cuestiones. Perfecto. Que apuntan a tratar de ayudar a pensar y pensar juntos con el lector cuando lo lea hacia dónde vamos. Si vamos a multipolaridad, bipolaridad otra vez,
o un mundo que va a ser imposible que la sea gran unipolar. disyuntiva gran, ¿no? O sea, lo que se avecina. Te agradezco de corazón y te voy a convocar, te voy a estar hinchando otra vez a ver si la semana, te voy a dar unos días de respiro, después te vuelvo a llamar a ver si podemos ampliar. Bueno. Me encantaría ampliar un poco más el tema porque seguramente que se vienen horas decisivas y vamos a tener que estar ahí muy atentos a lo que va a acontecer seguramente en las próximas horas, George. Un gran Seguramente, abrazo. sí. Yo, mira, hoy en la mañana estaba, mientras escribía un rato, estaba iniciando al mediodía, no tan de mañana, estaba mirando a nuestro querido y común amigo Manuel de Canal 26. Sí. Hoy lo han tenido, también lo han baqueteado bastante de aquí para allá, Manuel. Así que bueno. Bueno, pero él está haciendo una cobertura muy, muy, muy buena. Lo he visto ayer volvió al ruedo como sus viejas épocas, ¿viste? Como notero, ¿viste? Está bien, bueno. Un grandísimo analista, y particularmente en lo que tiene que ver con Europa, ¿no? Sabe mucho. Un gran conocedor del tema, exacto. Que para nosotros también es un honor tenerlo habitualmente aquí en nuestra estación, igual que contar hoy con la participación tuya. Grandísimo amigo y grandísimo profesional. Sí, señor. Ok. Un gran abrazo, gracias. No te otro para vos y saludos. Hablamos en la semana y continuamos un poco el tema a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Gracias. Con mucho gusto. Esperemos que con mejores noticias. Dios quiera que el Supremo los ilumine y que, bueno, apacigüen un poco las aguas como debería serlo. Que así sea. Gracias. Que sea Dios o el universo, pero que así sea. Gracias. A vos, muy gentil. Bueno, aquí lo escucharon ustedes a George Chaya, uno de los más prestigiosos analistas internacionales, contándonos lo que está aconteciendo justamente en la zona de conflicto, ¿no? En esta problemática que está viviendo la sociedad ucraniana, esta invasión Rusia que no se sabe cómo va a terminar. Esperemos, como lo decíamos, que se calmen las aguas y que el Supremo los ilumine y que, bueno, la población civil no siga padeciendo y sufriendo lo que está aconteciendo en estas horas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.